En muchas otras materias tenemos leyes preciosas que no necesariamente se cumplen, ¿no? Y podría ser el caso de esta consulta, aunque no siempre hay 40 millones de personas observando, ¿no? Esta también es, digamos, una especie de candado para evitar que no haya actores vinculantes que tomen cartas en el asunto. ¿Cómo garantizamos que después de la consulta las instancias que siguen también cumplan? Bueno, un par de cosas. Me quiero regresar al tema del que decían de la discusión de la consulta, porque creo que aquí hay un punto relevante en cuanto a lo que establece la Constitución y las prohibiciones expresas, ¿no? Es decir, el único encargado de la difusión, de la organización, de los cómputo, etcétera, es decir, de llevar a cabo de principio a fin la consulta, es el Instituto Nacional Electoral de conformidad con lo que establece la Constitución. Entonces, evidentemente, con independencia de las cuestiones políticas que se puedan llegar a ser críticas y que obviamente pues siempre es destacable, como tú decías, aunque no se pueda, pues obviamente también el papel que tienen los medios públicos y privados, también hay que ser conscientes que no podemos estar haciendo estos llamados al incumplimiento de lo que establece el texto constitucional. Por lo menos yo no podría hacerlo, mucho menos en un espacio pues también público. En este sentido de la reivindicación ciudadana, también estamos hablando aquí de recuperar el motivo político de la consulta. Y yo, la verdad es que soy partidaria de recuperar, sin duda, lo que es el mecanismo de participación. No necesariamente hablar del mecanismo político para no, que a mí no me parece tampoco lo más correcto, pues habiendo ya sido revisada la constitucional de la consulta, de la pregunta reformulada por la Corte, volver a hablar de 5 o de 6 personas en específico, porque esto ha sido pues realmente revisado, analizado, discutido, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que incluso va mucho más allá, que es esta búsqueda de la justicia. Es decir, los alcances legales de la consulta, si queremos, con independencia de que se alcance o no el 40% de la lista nominal, los X millones de votantes, pues la verdad es que a mí sí me parece muy relevante hablar en términos claros sobre, en verdad se puede juzgar a funcionarios del pasado, que esto es lo que la Corte nos ha dicho que sí, pero no necesitamos una consulta para hacer. ¿Por qué? Porque ahí están las obligaciones que existen, ahí está la competencia prevista en la parte de la Constitución y la competencia legal. Es decir, lo que sí tenemos que ser muy claros también es que, con independencia de los méritos que tiene esta consulta, que por eso también estoy reivindicando, justamente por la búsqueda de la verdad y por el derecho que tienen las víctimas, porque yo ahí veo el mérito de la reformulación de la pregunta por parte de la Corte. Sin embargo, hay que ser ciertos en el sentido de que el ejercicio de la justicia no se puede someter a consulta. Y así también lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sería algo que un flaco favor le haría, desde luego, incluso a quienes buscan justicia, a quienes buscamos paz en este país, a quienes buscamos que deje de ser un país de fosas clandestinas o no clandestinas, ¿sí? A quienes efectivamente estamos buscando esta justicia restaurativa para que evidentemente las víctimas obtengan justicia. Sería un pésimo mensaje que estemos nosotros avalando que la justicia o el ejercicio de la justicia se puede someter a consulta. Las autoridades están obligadas a ejercer sus facultades. Déjame justo andar ahí un poquito porque me parece que a veces hay confusión. Hay gente que dice, bueno, y si gana el no, entonces ya van a estar impunes, ¿no? Y me parece importante esto que dices. Hay, digamos, esta vía paralela, ¿no? Que en caso de que haya denuncias pertinentes, tienen que avanzar independientemente del resultado de la consulta, sí o no, porque la justicia no se somete a consulta. Es decir, en este caso sí es válida la oración, ¿no? Exacto, la consulta, la justicia no la podemos someter a consulta, y las autoridades están en deuda con nosotros. Sí. Ya se han presentado denuncias formales, ¿no? ¿Dónde está ese ejercicio de las fiscalías autónomas por las que hemos venido peleando también desde la sociedad civil? Tanto las fiscalías locales como la fiscalía a nivel federal. ¿Y dónde están ese ejercicio? Porque hasta donde sabemos, incluso estos actores del pasado, estos actores políticos que se está diciendo que no se nos olvide cuál es el motivo político que está detrás, ya hay denuncias en su contra. Entonces, efectivamente es una obligación también de las y los ciudadanos decir, qué bueno que estamos haciendo este ejercicio de democracia directa y de participación. Nos parece fundamental no perdernos en el uso de recursos, no perdernos en el cómo no, sino en el cómo sí hacerlo posible, pero desde luego tampoco podemos mandar un mensaje que a las y los mexicanos nos diga, es que si ganó el no, entonces ya no vamos a hacer valer nuestras atribuciones, porque al contrario, el único impedimento que existiría hacia ciertas cuestiones sería la prescripción de los delitos, hacia ciertas conductas, ¿no?
Otras más, como la búsqueda de la verdad, la reparación integral para las víctimas que han sido vulneradas en sus derechos, la desaparición de las personas. Alina, pues evidentemente hablaba, no hace falta ser madre para saber pues el caso de la guardería ABC o de los normalistas en Ayotzinapa o tantos casos como durante muchos años lamentablemente se hablaba de las muertas de Juárez cuando se tenía que haber hablado fuerte y claro de los feminicidios y cuando ese es el gran reclamo que está en este país, porque es un país feminicida, no podemos olvidarnos y no podríamos permitir que fuéramos a someter a una consulta popular el que se investiguen los atroces crímenes que se cometen día a día en contra de las mujeres, niñas en este país. Entonces, eso sí es sumamente importante. Me parece que tenemos una ventaja, una ventana de oportunidad para que efectivamente pues, las leyes se cumplan, pero no nomás se habla de cumplir leyes como si fuera algo abstracto y genérico. Están las obligaciones que tienen las autoridades y está la obligación y la facultad que tenemos las y los ciudadanos de exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones, sobre todo para cumplir con esta búsqueda de la verdad y de la justicia que tanto daño y que tanta falta nos hace en este país. Sí, me quedo con esto último, porque me parece que la frase "la justicia no se somete a consulta" puede ser muy mal interpretada y así se ha hecho, ¿no? En ciertos espacios. La justicia efectivamente no se puede someter a consulta porque tiene que garantizarse y para eso existen los mecanismos, pero sí la consulta es una vía para llegar también a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, dejar eso muy claro es importante y te lo agradezco, Claudia.